Muy buenas tardes tengan todos ustedes, con la disculpa del caso, pero ha habido una situación en particular con mis equipos el día de hoy. Me han estado eh, dando algún inconveniente, están bloqueando, no sé si sea algún virus o alguna situación. He tenido que cambiar de máquina 3 veces. Sin embargo, pues ya estamos acá. Serán unos minutos los que vamos a correr para poder avanzar con el tema de la semana y con ello pues tratar de solventar la situación de la tasa. Hoy veremos el tema de la semana 5, que es el tema relacionado con higiene y seguridad en el trabajo, así como los regímenes especiales en la relación laboral. Solo voy a verificar cuándo les toca a ustedes su examen parcial para poder dar esa información. Muy bien. La otra semana tendremos el tema de la semana 7, porque pues se corre una semana y dentro de 15 días tendremos lo que es su examen parcial, que sería la semana 6 dentro de su calendario normal de clases. Es decir, dentro de 8 días tenemos semana 7 y en 15 días no nos vemos porque tendrán ustedes su examen parcial. Como objetivo de la clase es que ustedes conozcan los aspectos en cuanto a la higiene y seguridad que deben de existir en los lugares de trabajo. La normativa legal puede aplicarse y debe aplicarse tanto del código como de los reglamentos. De igual manera, conocer lo relativo a los regímenes especiales en la relación laboral. Higiene y seguridad. El Código de Trabajo regula en el título quinto, capítulo único, lo relativo a la higiene y seguridad en el trabajo. E indica en el artículo 197 que el empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para tal efecto, debe de adoptar todas las medidas legales y sanitarias para el fiel cumplimiento de lo preceptuado en este título, es decir, a partir del artículo 197 del Código de Trabajo, así como los reglamentos que vamos a estudiar el día de hoy, aunque sea en forma muy general por lo extenso que puedan ser y la premura del tiempo que nosotros tenemos. Esos reglamentos de salud y seguridad ocupacional, que es el emitido por parte del organismo ejecutivo a través de la Autoridad Administrativa del Trabajo, y el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en Trabajo, que es emanado por parte del Seguro Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, son los que el patrono, aunado con lo que establece 197 y el capítulo único, en su título quinto, efectivamente incluye hasta el artículo 205, son los que vamos a ver como tema de semana. Dentro de las obligaciones de los patronos para preservar la vida y la salud de sus trabajadores, tenemos la de tomar acciones para prevenir accidentes de trabajo. Para tal efecto, deberá de velar porque la maquinaria, equipo y las operaciones de los procesos sean lo más segura posible. Prevenir enfermedades de tipo profesional, evitar incendios o prevenir incendios, suministrar el equipo y ropa de trabajo adecuada para la labor a desempeñar, permitir que las relaciones laborales se desarrollen de una manera sana, es decir, no permitiendo la ingesta de bebidas alcohólicas ni desempeñar las labores bajo estas circunstancias, así como cualquier tipo de droga o estupefaciente que son los que en algún momento debilitan o disminuyen la capacidad intelectual momentáneamente de la persona del trabajador. El artículo que hemos citado establece varias acciones u obligaciones que el patrono debe de cumplir para velar por la salud y seguridad de sus trabajadores, así como para el resguardo de su vida dentro de los lugares de trabajo. Pero aquí el resguardo de la vida no solo del trabajador, sino que también del patrono, así como de las personas que en algún momento, en su calidad de usuarios, puedan acudir a un lugar de trabajo. Citaremos algunas de estas obligaciones que tiene el patrono, las que se consideran más importantes, sin perjuicio de las que plasma el código en el artículo 197 y siguientes, así como los reglamentos relacionados con estos temas.
Estos establecen también otras situaciones encaminadas también a cumplir dichos preceptos. Es decir, también es de observancia obligatoria la aplicación de esos dos reglamentos. Se pueden plasmar disposiciones complementarias a esos reglamentos o, utilizando como fundamento esos reglamentos, disposiciones que deben de observarse en los lugares de trabajo y esas se plasman en el reglamento interior de trabajo. Asimismo, pueden existir situaciones diversas que también escapen del Código de Trabajo o de ambos reglamentos y que sean producto o consecuencia de un pacto colectivo y que permitan mejorar o establecer condiciones de higiene y seguridad o salud y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo. La primera de esas situaciones que mencionaremos era de prevenir accidentes de trabajo. Para ello, la maquinaria, equipo e instalaciones deberán de encontrarse en óptimas condiciones y ser reparados o reemplazados en caso de algún desperfecto. De igual manera, se deberá de capacitar al o los trabajadores en la realización de los procesos u operaciones de la misma para la correcta ejecución de los trabajos. La inspección de esa maquinaria, equipo e instalación debe de hacerse de forma periódica, es decir, verificarse de forma constante en la maquinaria, equipo o instalaciones no presente algún desperfecto, algún daño, desgastes de uso que puedan ocasionar algún tipo de accidente para poder corroborar que la maquinaria se está utilizando como debe y que no implica ningún riesgo o alguna situación similar. La segunda de las situaciones que se debe corroborar es la de prevenir enfermedades profesionales. Para ello, todo patrono debe tener conocimiento que si la labor que va a encomendar a sus trabajadores o un trabajador específico puede producir este tipo de enfermedades. Si es así, hay que hacer ver a la persona que se va a contratar o que ya fue contratada la situación que puede generar esa labor que va a desempeñar. Es decir, la enfermedad de tipo profesional que derivado de su trabajo puede adquirir con el transcurso del tiempo. El riesgo que existe en cuanto a contraer la enfermedad si no se utiliza el equipo, si no se utiliza la herramienta, si no se hace el trabajo de la manera adecuada, o bien si se hace, pero que el trabajo aún así implica un riesgo. Para eso, entonces, si el trabajador acepta esas condiciones o realizar esa labor, deberá recibir una capacitación que lo instruya para poder ejecutar esa labor. Hay que proveerle, si el trabajo sí lo requiere, el equipo o ropa de protección necesaria para el correcto desempeño de sus labores y evitar o eliminar así el riesgo latente. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto noticias o algún anuncio, alguna presentación en cuanto a la labor que, por ejemplo, realiza Instituto Nacional de Ciencias Forenses en sus laboratorios de química, donde analizan los fluidos, si es sangre, si no es sangre, qué tipo de fluido es, si hacen pruebas de ADN y todo eso que hacen en el INACIF. Ese tipo de labores necesitan obviamente de mascarilla, careta, guantes, en algunas ocasiones los trajes de tipo conejo, como le llaman, que va desde la protección de la cabeza hasta los tobillos, regularmente es un overol de una sola pieza. Ese tipo de labores pueden ocasionar una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque allí se utilizan químicos, se utilizan instrumentos o cuestiones que emiten algún tipo de radiación y que pueden degenerar la salud de la persona del trabajador. Entonces, el trabajador debe estar sabido de esa situación al momento en que va a ser contratado o va a aceptar el trabajo y el patrón está obligado a proveerle no solo la capacitación, sino también el equipo o la ropa de protección necesaria para hacer esa labor. Con ello, obviamente, se va a disminuir o a eliminar el riesgo que pueda existir para contraer ese tipo de enfermedades. Tercera situación, prevenir incendios. Para tal efecto deberá seguir las instrucciones de los productos, maquinaria o equipo que se use dentro del lugar de trabajo, así como el correcto manejo de las instalaciones, tanto eléctricas
como resguardo de materiales o sustancias que son flamables. Por ejemplo, los almacenes generales de depósito o los almacenes de las empresas grandes que utilizan muchos químicos o agroquímicos deben de tener una capacitación en cuanto a ese tipo de sustancias, cómo manejarlas, cómo resguardarlas. Son flamables. Los agroquímicos son sustancias flamables, los que se utilizan para fumigar, para eliminar plagas. Ese tipo de sustancias seguramente pueden provocar incendios o son susceptibles de provocar una llama o permitir el avance de algún incendio. Entonces, todo eso también debe estar encaminado a prevenir que ocurra. No solo cómo reaccionar cuando ocurre, sino que prevenir. Igual con la maquinaria o equipo, que no tenga un cortocircuito, que esté bien conectada, que producto de algún desgaste, algún daño que pueda tener, pueda ocasionar algún accidente y que del accidente o desperfecto en la máquina se provoque un cortocircuito, una chispa en un lugar no adecuado. Todo ese tipo de situaciones hay que prevenirlas. Por eso la maquinaria, se recordarán ustedes, hay que estar observando con cierto tiempo. Siguiente, colocar y mantener los resguardos de protecciones a las máquinas y a las instalaciones. Esto para evitar poner en riesgo a los trabajadores. Respecto a este tema, los reglamentos de salud y seguridad ocupacional, así como de higiene y seguridad, son los que van a contemplar estos aspectos que vamos a ver. Otra obligación que tiene el patrono es capacitar a los trabajadores de forma constante respecto a temas de seguridad e higiene en el trabajo. Es decir, no solo instruirlo en cuanto a cómo prevenir, sino que también capacitarlo en cuanto a temas de seguridad e higiene. No es solo decir, vea usted cómo utiliza, por ejemplo, un extinguidor. No, hay que enseñarle a utilizar el extinguidor. Yo el año pasado, donde estaba laborando, recibí una capacitación, primera que recibo de ese tipo, en cuanto a los tipos de fuego que pueden haber, los tipos de extintores que pueden haber y cómo se utiliza cada uno de esos extintores. Dependiendo del tipo de fuego, vamos a responder con un extintor tipo A, B o C y vamos a utilizar cierta técnica para poder utilizar el extintor. Eso es parte de la capacitación que le tiene que dar a uno el patrón. Yo les pongo ese ejemplo del incendio. Hay cuestiones de seguridad, de higiene, cómo utilizar, cómo desechar los guantes, de látex que se usan y situaciones de ese tipo. Siguiente, colocar y cuidar que en las instalaciones sanitarias para hombres y mujeres estén en proporción a la cantidad de trabajadores de uno u otro sexo. No puede haber un baño general para todos, hombres y mujeres. Estos baños deben de mantenerse en condiciones de higiene, es decir, limpios, con agua suficiente, así como con instalaciones de lavamanos. Se utiliza el servicio sanitario, nos lavamos las manos, hay que proveer el jabón, la toalla o el papel secante para ese tipo de situaciones. Y dentro del lugar de trabajo, por la labor que se desempeña o porque se utiliza un uniforme, deben de existir vestidores o cambiadores de ropa, deben de habilitarse espacios tanto para hombres como para mujeres y en la medida de lo posible están retirados uno de otro. No podemos tenerlos a la par o no puede ser un vestidor común. Los de hombres de un lado y de preferencia los de la mujer del otro lado, junto con sus servicios sanitarios. Ustedes dirán, en mi lugar de trabajo no se cumplen esas cosas, pero hay cuestiones que no son necesarias que existan en un lugar de trabajo. Por ejemplo, los que trabajan en una farmacia, no va a haber un vestidor para hombre o para mujer. Los que trabajan en instituciones bancarias posiblemente sí tengan esa dicha. Los que trabajan en alguna dependencia del gobierno se darán cuenta, por ejemplo, Policía Nacional Civil o Ministerio Público o el organismo judicial, que tienen baños. En el organismo judicial los hombres están para un lado y las mujeres para el otro. Igual el Ministerio Público, por menos en Gerona, para un lado hombres, para el otro lado mujeres. Pero Policía Nacional Civil no. Ellos regularmente comparten un solo baño para todos los elementos, indistintamente si son hombres y mujeres. Esas condiciones en las que desempeñan ellos sus labores merecen mucha atención y desafortunadamente no se les ha dado con el transcurso del tiempo. Mi respeto para las personas que realizan esas labores, porque no obstante las situaciones de precariedad en que muchas veces se encuentran,
en cuanto a temas de seguridad, higiene y salud, aún así realizan su trabajo de la mejor manera posible. Siguiente, mantener un botiquín con elementos indispensables de primeros auxilios. El reglamento que para el efecto emitió X establece que debe existir dentro de los lugares de trabajo al menos una persona que se encargue de administrar y tener bajo su resguardo dicho botiquín. Esta persona debe ser debidamente capacitada para el uso del material que se encuentra en ese botiquín, así como poder brindar los primeros auxilios al momento de que sea necesario. Cuando yo laboré el año pasado, el botiquín tenía llave. La llave a veces estaba en recursos humanos, a veces la tenía alguien más, el guardia de seguridad. Y la puerta del botiquín era una puerta de vidrio. No podemos romper la puerta para poder sacar algo de primeros auxilios. En caso necesario, obviamente se tendrá que hacer, pero no es lo correcto. Entonces, la persona responsable debe permanecer y estar al tanto de esa situación. O en todo caso, asignar a 2 personas, pero por lo menos debe de ser una. Si hay más, mejor. Hemos hablado básicamente de las obligaciones que tienen los patronos respecto a este tema. Y existen dentro del código otras obligaciones relacionadas también a salud, higiene y seguridad, no solo en el capítulo que hemos visto, que es el artículo 197 y siguiente. Pero, ¿qué sucedería si en algún momento el patrono incumple o incurre en el hecho de no cumplir esas disposiciones? ¿Será que son causa de alguna falta laboral? ¿Será que son causa de algún delito? ¿Puede incurrirse en algún delito? ¿Qué pasará? ¿Existirá alguna norma que nos indique qué acción tomar? ¿Existe algún tipo de sanción a imponer para el incumplimiento o ante el incumplimiento de esas situaciones? ¿O qué sucede si el incumplimiento que el patrono observa o comete es derivado del actuar del trabajador? ¿Cómo respondemos a esas interrogantes que ustedes ven en pantalla? Incumplir o incurrir en el no cumplimiento de esa disposición. ¿Hay alguna normativa que nos indique qué acción tomar? ¿Algún tipo de sanción o obligación para hacer cumplir esos hechos? ¿O qué sucede si la causa de ese impedimento del patrono es por un hecho imputable al trabajador? Esto, pues, obviamente está regulado en los reglamentos que vamos a ver, el del Ejecutivo y el del Seguro Social. Ambos reglamentos están encaminados a establecer una serie de disposiciones, son un cúmulo de disposiciones porque son aproximadamente más de 400 artículos en uno y casi 400 en el otro, en cuanto a las obligaciones del patrono en su mayoría, pero también hay obligaciones para los trabajadores que debemos de cumplir y respetar. Debemos también velar por la seguridad no solo nuestra, sino también la del resto de compañeros, la salud y la vida de todos. En ambos reglamentos también existen disposiciones que, como les dije, nos obligan como trabajadores para el cumplimiento de ellos. El objetivo de ambos reglamentos que actualmente se encuentra plasmado en el artículo 8 de cada uno de ellos. En toda relación laboral, entonces, podemos determinar que existen obligaciones, prohibiciones y derechos para ambas partes. Vimos hace una semana las del patrón y trabajador, artículos 61 y siguientes. Hoy estamos viendo las de materia de higiene y seguridad, así como salud y seguridad ocupacional, de 197 y siguientes, y los 2 reglamentos. ¿Sí? Tenemos como trabajadores obligaciones que cumplir. La mayoría son del patrono, en cuanto a implementar, observar, cuidar, proteger y demás, pero también como trabajadores tenemos obligaciones que debemos realizar. Empecemos entonces con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional que ha emitido para el efecto el Ministerio de Trabajo como Autoridad Administrativa de Trabajo. Este reglamento tiene como objetivo regular las condiciones de salud y seguridad ocupacional en las cuales los trabajadores deben de ejecutar sus funciones o la labor que ha sido encomendada.
Este reglamento aplica para trabajadores de entidades y patronos privados del Estado, municipalidades, instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas. Y el fin de este reglamento es el de proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores y demás personas en la prestación de sus servicios. Vean el fin que tiene. Proteger la vida como elemento principal. Salud e integridad como secundarios en la prestación de los servicios, es decir, durante la época, el periodo o el tiempo en que realizamos esa labor que nos ha sido encomendada como trabajadores. La aplicación de este reglamento tendrá lugar siempre que no contravenga las disposiciones internas, es decir, que en cada entidad puede existir al respecto de esa materia. ¿Sí? Si, por ejemplo, un reglamento interior de trabajo establece que deberán haber 15 extintores, pero el reglamento de salud y seguridad ocupacional nos establece que son 10, no cumplimos con lo que nos establece el reglamento de salud y seguridad ocupacional, sino con lo que nos establece el reglamento interno, porque ese está superando el mínimo que exige el reglamento de salud y higiene, perdón, de salud y seguridad ocupacional. Si existe un documento distinto a ese reglamento que supere esas condiciones de salud y seguridad ocupacional, se aplicará ese documento. En lo que supere, se aplicará la norma que lo supera. Reglamento interno, pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si no lo tiene, si no lo contempla, o lo contempla en menor protección a lo que establece el reglamento, se aplicará el reglamento. Las normas de este reglamento son de orden público, es decir, de observancia obligatoria. Regula aspectos como condiciones generales en los lugares de trabajo. Dentro de eso podemos mencionar temas de iluminación, escaleras, salidas de emergencia, puertas y ascensores, mesas, espacio entre las mesas, espacio entre los corredores, sillas, equipo de cómputo, así como las condiciones del entorno, es decir, alrededor del lugar de trabajo. Cómo se va a manipular la carga, cómo se va a señalizar los lugares de riesgo, cada una de las instalaciones de trabajo, cómo se va a prevenir y extinguir los incendios atendiendo la cantidad de extintores al tipo de fuego que pueda utilizar, que pueda ocurrir y el tipo de extintor que vamos a utilizar. La señalización en cuanto a el trabajo en los espacios confinados, es decir, cómo nos vamos a acomodar en un espacio confinado, así como la labor en cuanto a excavaciones, zanjas, pozos y demolición. En las noticias nos hemos percatado que a veces hay personas que empiezan a hacer una zanja para X trabajo y se desmorona. Desafortunadamente algunos pierden la vida. ¿Pero por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué? Porque simple y sencillamente hacen una zanja sin tomar en consideración la forma en que el reglamento establece cuáles son las condiciones en que debemos de ir generando esa seguridad. De cuántos metros debe de ser, con qué maquinaria se va a hacer, dónde vamos a poner la tierra que estamos extrayendo para hacer esa zanja o ese pozo, qué tipo de instrumentos de seguridad vamos a utilizar si fuera el caso, o cómo vamos a efectuar la demolición. Es una demolición, qué tipo de explosivo, la cantidad necesaria, adecuada, para poder cumplir con esas disposiciones del reglamento. El Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene como objeto regular las condiciones generales de higiene y seguridad en que deben de ejecutar sus labores los patronos de trabajadores privados del Estado, municipalidades, entidades autónomas, con el fin de proteger su vida, salud e integridad corporal. Como vemos, el objetivo es muy similar con el reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo. Y sus normas también son de orden público, es decir, de observancia obligatoria. El segundo de los reglamentos, es decir, el de higiene y seguridad en el lugar de trabajo emitido por el ICS, según aspectos como condiciones generales de los locales y ambientes de
trabajo. Motores, transmisiones y máquinas calderas, sustancias peligrosas, aparatos elevadores, montacargas, andamios, asientos, servicios sanitarios, lavamanos, duchas, vestidores, casas de habitación, comedores en los lugares de trabajo, botiquín, higiene mental y finalmente sanciones en caso de inobservancia del reglamento. Ambos reglamentos coinciden en establecer organizaciones de salud y seguridad ocupacional. Tienen fines muy parecidos, regulan algunas cuestiones que pueden parecerse un poquito unas de otras, y por eso se establece que se va a aplicar el que mejor proteja al trabajador. Si ninguno de los dos protege al trabajador, sino que lo hace un reglamento interior, se aplica el reglamento. Estas comisiones o estas organizaciones de salud y seguridad ocupacional serán las encargadas de tomar acciones para cumplir ambos reglamentos y va a estar integrada por igual número de trabajadores y patronos y deberá contar con su propio reglamento, es decir, cuál va a ser la función de los integrantes de esa organización, quién va a ser presidente, secretario, tesorero, si fuera el caso, que así se maneje, a quién va a estar a cargo del botiquín, quién va a ver tal situación, cómo se va a reportar, cuál va a ser la vía para evacuar o la ruta de escape de un lugar, cuál va a ser la forma de reportar algún incidente, cuál va a ser la forma de reportar algún desperfecto. Todas esas situaciones, en cuanto a salud y seguridad ocupacional o higiene y seguridad se refiere, lo van a ver estas organizaciones de salud, conformadas por trabajadores y patronos en igual cantidad de integrantes. Si hay 4 trabajadores, 4 representantes del patrono o 4 patronos. ¿Cómo vamos a corroborar que ese reglamento o ambos reglamentos se cumplan? Esa verificación entonces estará a cargo de las entidades que han emitido esos reglamentos. Ministerio del Trabajo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cualquiera o ambas en coordinación pueden verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en ambos reglamentos, así como las que puedan estar contenidas en el Código de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Vean qué cantidad de instrumentos o de herramientas tiene el patrono para garantizarle a sus trabajadores la vida, la integridad, la salud, todo lo demás. A través de regular disposiciones en cuanto al manejo de las casas de habitación, cantidad de vestidores, de duchas, de lavamanos, cómo utilizar un montacarga, qué señalización poner en los lugares donde exista alto voltaje, cómo manejar motores móviles o fijos, cómo utilizar las máquinas calderas, qué presión se debe tener. Y en cuanto a máquinas calderas, aparte de esos reglamentos, existe una normativa propia del uso de las máquinas calderas. Recuerden, para quienes no saben, una máquina caldera es un recipiente, es una maquinaria que se utiliza para guardar vapor de agua a gran presión. Una máquina caldera puede en algún momento generar una explosión, provocar una explosión y con eso generar un desastre laboral. Entonces, máquinas calderas tienen su propio reglamento. Es igual y tal vez ustedes dirán no tiene relación, pero sí la tiene con el reglamento que existe para la utilización de cilindros de gas fijos, aquellos de tipo industrial que ustedes ven en algunos restaurantes o centros comerciales, que se ven los grandes camiones que proporcionan el gas licuado para el uso de las instalaciones de comercial o de restaurante. Para esos depósitos, esos tanques son de 500, de 1000 o hasta 5000 libras, existe también un reglamento. ¿Y por qué debe tener un reglamento? Porque hay condiciones especiales para hacer, para fabricar y utilizar esos tanques de gas. Y ese tanque de gas
ustedes saben, también puede ser provocador de un incendio, de alguna situación, de un ambiente laboral, y por eso también se debe regular el uso o todo lo relacionado con los tanques de gas. Las máquinas calderas, tanques de gas, tienen sus propios reglamentos en cuanto al uso, fabricación, capacidad y demás, y que esto forma parte de las cuestiones de higiene y seguridad que el ICS ha emitido. En Guatemala se encuentran reguladas relaciones laborales distintas atendiendo al tipo de trabajo o servicio que se debe prestar por parte del trabajador. Perdón que cambie tan bruscamente el tema, pero dejando por un lado los reglamentos, vamos a hablar un poco de los regímenes especiales en la relación laboral. Se me pasó por alto el título, venía tan emocionado con los reglamentos que olvidé el título. Pero como tema 2, regímenes especiales en la relación laboral. Como hemos dicho, Guatemala pues tiene reguladas relaciones laborales distintas atendiendo al tipo de trabajo o servicio que se deba prestar por parte del trabajador. ¿Esto por qué? Porque existe una diversidad de situaciones que pueden ocurrir dentro de un contrato de trabajo y por ello se han establecido disposiciones de carácter especial que deben cumplirse por ambas partes de esa relación laboral, como lo establece el código. Para el efecto, entonces, nos vamos a remitir a partir del artículo 138 y siguientes, que es donde inicia el título 4 del Código de Trabajo. Allí encontraremos entonces todo lo relativo al trabajo sujeto a regímenes especiales, incluyendo dentro de este título el régimen de los servicios del Estado y sus instituciones. Hablemos entonces un poco del contrato o del trabajo en regímenes especiales. El Código de Trabajo no formula una definición respecto a qué es o deba de considerarse como un régimen especial de trabajo. Sin embargo, podemos utilizar la definición que el tratadista Juan de Pozo nos da a este respecto. Él afirma que el trabajo en un régimen especial obedece a la razón de sus circunstancias o condiciones de sus actividades que adquieren tipicidad, lo que lo hace distinto de los contratos de trabajo en general, tomando en cuenta factores que son determinantes para tal regulación. Es decir, no es lo mismo estar en una oficina haciendo un trabajo de escritorio frente a la computadora 8 horas en el día que estar en una oficina paquetando, no sé, sustancias tóxicas. No es lo mismo. No es lo mismo estar en una oficina haciendo labores de servicio doméstico o de limpieza. No es lo mismo. Ese tipo de situaciones características o que le dan una tipicidad distinta es la que nos genera esa situación de trabajo sujeto a regímenes especiales. Partiendo entonces de lo anterior, podemos considerar que un régimen especial en el trabajo surge cuando inicia una relación laboral que por sus elementos, es decir, los sujetos que intervienen, las condiciones que se dan, el lugar en que se brinda la relación o el servicio, así como la obra o servicio que se ejecuta, presenta condiciones especiales para cada caso concreto. En virtud de ello, pues se deben de regir por disposiciones atinentes a esas condiciones específicas y que son de aplicación forzosa para patronos y trabajadores, y se rigen en su mayoría por lo regulado en el Código de Trabajo, excepto por disposiciones generales que atañen a todos los contratos de trabajo, como por ejemplo podría ser la cantidad de horas, los días que se van a trabajar o la jornada de trabajo, el salario, pero las condiciones en que se ejecuta ese trabajo es distinto. Empecemos con el primero, trabajo agrícola y ganadero. Artículo 138.
El Código de Trabajo no lo define como tal. Sin embargo, cataloga como campesino a los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otro análogo que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales a esta. No se comprende como tal a los que realizan el trabajo intelectual en dichos lugares. Es decir, por ejemplo, al planillero, que lleva la planilla del pago de salarios. Su trabajo es intelectual, no es un trabajo que requiera hacer un jornal de leña. No es un trabajo que requiera eh, hacer el ordeño a las 4 de la mañana. No, son trabajos intelectuales más que físicos. Ellos quedan excluidos de considerar que son campesinos, peones, mozos y demás. Dentro del trabajo agrícola y ganadero pueden existir mujeres y menores, y a eso se les otorga la calidad de coadyuvante, es decir, alguien que colabora con el que realiza la labor principal en materia agrícola y ganadera. Él complementa la labor que hace el trabajador campesino y, a vida cuenta, se considera entonces que solamente existe un contrato de trabajo. Pasa mucho, por ejemplo, en la época de cosecha del café, ¿sí? Meses de noviembre, diciembre, enero, está cosechando, que es la época álgida de la cosecha del café, que no tardará, espero yo, tener con mi taza de café en unos minutos, pero ese tipo de situaciones son las que provocan que, por ejemplo, el trabajador lleve para sacar rápido su tarea o la tarea encomendada a su esposa y a sus hijos ya grandecitos a cortar el café. Porque mientras más saque el producto, mejor le van a pagar. El contrato de trabajo lo tiene él, el trabajador, sí. Su conviviente, esposa, o si fuera mujer, el esposo de ella, y los hijos que colaboren con ella, serán coadyuvantes, pero a ellos no se les reconoce un contrato de trabajo. El artículo 140 establece quiénes no pueden ser representantes del patrono en este tipo de contratación. ¿Qué establece el 140? No pueden ser representantes del patrono o intermediarios de una empresa agrícola o ganadera. Primero, los que hayan sido habilitadores de jornaleros, es decir, aquel que busca y contrata para cierta persona un jornalero. Segundo, los que se dedican a promover o ejercitar algunas de las actividades a que se refiere el artículo 70 o séptimo, no sé, porque tiene el cero no está completo en mi código. Y así enumera 3 situaciones más. Los ebrios habituales, por ejemplo, ellos no pueden ser representantes del patrono por propia exclusión del Código de Trabajo. Para terminar con este trabajo, con este tipo de trabajo, el artículo 144 del Ministerio de Trabajo. Yo les coloqué acá un enlace del Ministerio de Trabajo en cuanto a la documentación con instructivos y protocolos que existen en el Ministerio de Trabajo respecto a la inspección del trabajo agrícola que se realiza. Este instructivo, este protocolo nos establece cómo debe de ser el trabajo en cuanto al trabajo agrícola y ganadero. Ese es el documento que respalda esa situación en cuanto al Ministerio de Trabajo para avalar o dar vía a ese tipo de trabajo en ese régimen especial. Siguiente tipo, trabajo de mujeres y menores de edad. El Código de Trabajo regula que las mujeres y los menores de edad pueden contratar y desempeñar su trabajo de acuerdo a su edad, condiciones, estado físico y desarrollo intelectual y moral. De igual manera, se establece la prohibición de ejecutar labores de acuerdo a los presupuestos del artículo 148 del mismo Código. La jornada
de trabajo para menores debe disminuirse según lo regula el 149. Veamos el 148 a grandes rasgos. Trabajo de mujeres menores de edad, capítulo segundo, 148. Se prohíbe C, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas. ¿Sí? O el trabajo de los menores de 14 años. Son prohibiciones expresas en cuanto al trabajo de menores de edad. Y el siguiente, en cuanto a la jornada, que es el 149, la jornada ordinaria diurna, que indica el artículo 116, se debe disminuir para los menores de edad así: en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los que son mayores de 14 años, y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150. Es decir, debe de existir una autorización por parte de la autoridad administrativa de trabajo para que un menor de edad, menor de los 14 años, pueda laborar. Y en todo caso, su jornada de trabajo se reduce en 2 horas diarias o 12 a la semana. Pero hay que considerar los presupuestos del siguiente artículo, que es el 150, y debe de existir una autorización para que un menor de 14 años pueda trabajar. Es responsabilidad de la Inspección General del Trabajo la autorización de trabajo de persona menor de 14 años, atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Y podemos mencionar alguna de ellas. Que se trate de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Esa es una de las causales que puede permitir que alguien no ha alcanzado los 18, pero que es menor incluso de 14, pueda desempeñar una labor. Se establece para el caso de las mujeres un descanso pre y postnatal, es decir, antes y después del parto, consistentes en 30 días para el descanso prenatal y 54 días para el descanso postnatal. Para tener derecho y gozar de esos días, la mujer, en el momento en que tiene conocimiento de su estado de gravidez, debe de dar el aviso respectivo al patrón y en él establecer una fecha probable de parto. Obviamente ese certificado o ese aviso se lo va a extender un médico facultativo en esa materia, médico general, ginecólogo, obstetra, no sé quién de todos, con que ella consulte, de preferencia un ginecólogo, es el que va a establecer el estado de gravidez y la fecha probable de parto. Atendiendo a eso, ya el patrono tiene conocimiento de esa situación, de qué mujer o qué mujeres en su lugar de trabajo presentan su estado de gravidez y debe de contemplar esa situación a futuro. En el caso que la mujer adopte a un menor de edad, se le va a conceder licencia que va a equivaler al periodo de los 54 días o del periodo de postparto. Es decir, si por ejemplo la mujer no puede tener hijos o quiere, no obstante tener hijos, adoptar a un menor de edad, tiene derecho a que el patrono le conceda un periodo igual a la cantidad de días que da por el periodo postparto. En cuanto a las mujeres, también se establece el periodo de lactancia, es decir, después del parto, obviamente, la mujer va a gozar de un periodo de lactancia. Este va a equivaler a 2 medias horas en el día o 1 hora diaria, por un plazo máximo de 10 meses desde el momento en que ella se incorpore, perdón, desde el momento en que ella haya dado a luz o haya alumbrado o haya ya nacido el bebé. Eso atendiendo a las consideraciones que establece el artículo 153. Esos derechos de descanso, de pre y post, incluyen el pago del salario. Es decir, el patrono no puede descontar el salario porque la mujer se fue 84 días a descansar o 54 en el caso de una adopción. No, el patrono tiene obligación de cancelar ese salario durante ese periodo. En caso, en un lugar de trabajo, que existan más de 30 trabajadoras,
el patrono está obligado a acondicionar un espacio para la estadía de los hijos de ellas que sean menores de 3 años. Y con eso puede cumplir con el periodo de lactancia. Recuerden que los muchachitos no comen siempre a la misma hora. Y para evitar que la mujer se esté yendo y viniendo de su lugar de trabajo, es obligación del patrono acondicionar ese espacio para el periodo de lactancia. En algunas instituciones del Estado, muy pocas, particulares, considero que también muy pocas, tienen una especie de guardería y eso les permite a las mujeres ese acercamiento. Organismo judicial, si no estoy mal, tiene una guardería para esa situación. El Ministerio Público la había implementado, no sé si aún la mantenga, pero el organismo judicial sí lo tenía. Hace poco todavía lo tenía. Para el periodo de lactancia. Supongo que derivado de la situación pandemia, pues ese tipo de situaciones o de espacios se eliminaron o se restringieron en cuanto a su uso. Respecto al trabajo de los menores, el Código de Trabajo no regula mayor situación en cuanto a jornada y causales por las que si alguien no mayor de edad, pero menor de 14, pueda trabajar. Sin embargo, existe un reglamento de protección laboral de la niñez y adolescencia trabajadora. Ese reglamento lo pueden encontrar ustedes en la página del organismo judicial. Lástima que el enlace no me permite la diapositiva poner un poco más grande, pero si alguien me los pide por correo, con gusto se los puedo copiar o trasladar. Son varios enlaces los que he colocado yo en las presentaciones de esta semana y no tengo ningún inconveniente con compartir esos enlaces. Siguiente trabajo en régimen especial. Trabajo a domicilio. Los trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Queda prohibida la venta por parte del patrono de materiales a sus trabajadores para que éste, una vez terminado el trabajo, le venda a su patrono los productos finales. Si esto ocurriera, sería un trabajo a domicilio y no de categoría o régimen especial. Para poder tener trabajadores a domicilio, el patrono debe, es decir, está obligado a contar con un libro autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo, es decir, la Inspección General de Trabajo, con los requisitos establecidos en el artículo 157 para lograr esa autorización. Veamos algunos de esos requisitos. La dirección del lugar donde vive debe de orar en el libro de trabajo a domicilio. Los nombres y apellidos de los trabajadores que van a hacer este trabajo, la cantidad, calidad y precio de las materiales o de las materias primas que se suministran. Esos son parte de los requisitos que se deben de cumplir o se deben de plasmar en ese libro para que el Departamento Administrativo de Trabajo, a través de la Inspección General, autorice el trabajo a domicilio. Los trabajos defectuosos o el deterioro de los materiales puede ser descontado para su pago hasta en un 10% del salario hasta solventar la situación. Es decir, si por ejemplo el patrono proporciona la materia prima para el trabajo a domicilio, pero el trabajador me presenta un trabajo defectuoso o dañado porque dañó los materiales cuando yo no se los di así, se puedo descontar hasta un 10% de su salario hasta lograr solventar la situación. Es decir, si me provocó un daño, por ejemplo, de 5,000 quetzales, le voy a descontar un máximo del 10% de su salario. Si se gana el salario mínimo, le puedo descontar máximo 300 quetzales al mes, por poner una cantidad. Entonces, eso se va a multiplicar por la cantidad de meses para que el trabajador me logre reparar ese daño de 5,000. Obviamente serán casi 20 meses de salario. Las retribuciones deben de ser canceladas por entregas o de manera semanal y no puede ser menor a las que se paguen en la localidad que sean iguales. Es decir,
lo que se paga fuera de mi lugar de trabajo como patrono por hacer esa labor con la misma cantidad, la misma calidad, es lo que yo voy a pagar. No puedo pagar menos. Si pago más, pues no hay ningún inconveniente, pero no puedo pagar menos. En caso de incumplimiento por parte del patrono, este debe cancelar al trabajador una indemnización equivalente al doble de los salarios dejados de percibir. Vean ustedes esa obligación que tiene el patrón. El doble del salario dejado de percibir si existe algún incumplimiento por parte del patrón. ¿En qué momento se cancela esa indemnización? Pregunta la semana que les queda en el tintero. ¿Se las pago en el siguiente salario? ¿Se las pago cuando termine la relación de trabajo? ¿Por cuántos salarios es el máximo que le voy a pagar? Si solo es un mes o fueron 4 o 5 meses, te pago la indemnización por los 4 o 5 meses. ¿Cómo se maneja esa situación? Pregunta que les queda en el aire para que ustedes la puedan resolver. Las autoridades sanitarias o de trabajo deben prohibir el trabajo a domicilio cuando existan condiciones antihigiénicas o de enfermedad y, una vez superada esta causa, pueden reanudarse las mismas. Imagínense un trabajo a domicilio donde las condiciones sean antihigiénicas o de enfermedad. ¿Cómo estará el lugar donde el trabajador está realizando su labor para que se le prohíba hacerlo a domicilio? ¿Y quién impide esto? Las autoridades sanitarias o de trabajo. Aquí, ¿a quién vamos a llamar como autoridad sanitaria? Pues a la que emitió un reglamento. Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo podemos convocar para verificar las condiciones sanitarias o de salud o de higiene o de enfermedad que pueden existir en el lugar donde el trabajador hace su trabajo a domicilio. O bien a la Inspección General de Trabajo. Recuerden ustedes que van a ir a observar el cumplimiento de las disposiciones de salud, seguridad ocupacional, higiene y seguridad, las del Código de Trabajo o las del Reglamento Pacto Colectivo. En el trabajo doméstico, los trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, y no importa el lucro o negocio para el patrón. Regularmente el trabajo doméstico es el que hace el servicio doméstico, una residencia, ¿sí? Las personas que llegan a ayudar con el aseo, la comida, con la planchada, qué sé yo, todas las funciones propias de un hogar, porque esto no es un negocio o el patrón no está lucrando con mantener limpio su hogar. La retribución que se le otorgue, es decir, el pago que se le otorga, debe de incluir, aquí es obligación para el patrón. Ustedes en algún momento han considerado eso, tienen que tener pendiente de esa obligación, de incluir habitación y manutención. Es decir, si la persona vive allí, darle un cuarto y sus 3 tiempos de comida o la manutención necesaria. Yo conozco en muy pocas situaciones así, donde las familias han tenido a alguien que les tiene ese tipo de servicio de trabajo, perdón, por más de 15, 20 años. Forman parte casi de la familia. Se sienta a la mesa a veces con ellos, come de lo mismo que comen ellos, utilizan los mismos platos, cubiertos que utilizan ellos, y tiene su cuarto con sus cosas. Puede utilizar el servicio de internet de la casa. Miren qué lujo de patronos. Hay otros que han de ser todo lo contrario, porque de todo hay en la viña del Señor, pero sí conozco gente que retribuye, no obstante el salario, también con habitación y manutención. Antes de iniciar labores, el patrono puede solicitar la presentación por parte del trabajador o futuro trabajador de un examen o certificado médico donde conste su estado de salud, de preferencia de buena salud.
Ese certificado, para evitar poner en gasto a la persona del trabajador o el futuro trabajador, deberá ser emitido por un profesional, un facultativo, un médico que trabaje para el Estado en una de sus instituciones. Centro de salud, por regular, es trivial para que la persona llegue, se haga ese examen y lo presente. ¿Por qué? Porque el centro de salud no cobra un centavo. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo. Ustedes se recordarán de la jornada, habían excepciones en cuanto a el horario o jornada de trabajo. El trabajo doméstico es una de ellas. No le son aplicables las disposiciones del artículo 126 y 127, es decir, descansos semanales y días de asueto. El artículo 164, relacionado al trabajo doméstico, se encuentra suspendido provisionalmente y vamos a darle lectura al que aparece en el código. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Disfrutar de un descanso absoluto, mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas y 2 destinarse a las comidas. Durante los días domingos y feriados que este código indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. A ese respecto, literal B, la Corte de Constitucionalidad, mediante expediente 549-2006, de fecha 27 de marzo de 2006, en su publicación, decretó la suspensión provisional del artículo 164 en forma total. Es decir, el 164 no aplica. Entonces, segunda pregunta que les dejo en el aire. ¿El trabajador debe o no debe gozar los días de descanso y de sueldo según el 126 y 127? El 164, que lo prohibía o que le daba ciertos derechos, está suspendido. ¿Cómo interpretan ustedes, cómo resolverían ustedes como juez o como inspector de trabajo esa situación que le llegue a presentar un trabajador doméstico que diga que no gozó sus descansos semanales, que no goza sus días de descanso y que no duerme las 8 horas diarias? ¿Qué hace? Una pregunta. También se establecen los casos de enfermedad de patrono sobre el trabajador y cómo solventar esas situaciones en cuanto a enfermedades. Se establece también en este régimen especial cuáles pueden ser las causales para dar por finalizada la relación laboral. Es decir, aquí no nos vamos al 77 porque tiene sus propias causales para dar por finalizada esa relación. Trabajo de transporte. El Código de Trabajo establece que toda persona que sirva en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otra, ya sea por tierra o por aire, será considerado trabajador en este régimen. Esto lo encontramos en el artículo 167 del Código. Establece también en este capítulo quienes no pueden ser trabajadores en este régimen, es decir, cuáles son las prohibiciones o los casos donde se prohíbe que una persona esté en ese tipo de circunstancias, no pueda realizar ese trabajo. Creo que una de ellas es de ser ebrio habitual, o sea, mantenerse en estado de ebriedad. Es una prohibición. De igual manera se establece que el organismo ejecutivo, por conducto de la autoridad administrativa, debe dictar el reglamento relacionado con este régimen laboral. Es decir, hay un reglamento para el trabajo de transporte. Para el caso de transporte de pasajeros, cada municipalidad deberá emitir el reglamento respectivo para su regulación. Hay casos en que, por ejemplo, un transporte de pasajeros pasa por 3, 4, 5 municipios. Y para la licencia de autorización de transporte de pasajeros, la empresa o la persona particular que vaya a prestar ese servicio debe de cumplir con los requisitos que exige cada municipalidad.
tanto la de origen y destino como la de paso. Si no cumple con los requisitos y la municipalidad no autoriza, el transporte no puede pasar en ese lugar. O no puede tener como punto de partida o de destino ese lugar. Acá también aparecen tres enlaces específicos. El primero, que es de la Dirección General del Transporte, que es el relacionado al transporte exurbano de pasajeros en carretera, es decir, cómo se regula esa situación. El segundo, que es del Departamento de Tránsito, que es la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. Y el tercero, que es de Caminos, es el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos de Carga. Como les dije, ustedes tienen todos los enlaces para profundizar en un tema. Enhorabuena, yo se los comparto sin ningún tipo de inconveniente. Siguiente reto. Trabajo de aprendizaje. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de qué? De que éste les enseñe en forma práctica un arte, una profesión o un oficio, ya sea de forma directa o a través de un tercero. Ese trabajo lo va a desempeñar a cambio de una retribución. Y en este caso, excepción, el salario puede ser incluso menor al salario mínimo. Lean para el efecto el artículo 170 en cuanto a este aspecto. El trabajo de aprendizaje es estipulado a plazo fijo, es decir, aquí sí se va a indicar en qué fecha inicia y en qué fecha termina. Y la Inspección General del Trabajo debe velar por el cumplimiento de las disposiciones de este régimen. Cuando finaliza el trabajo de aprendizaje, el patrono debe de extender la certificación correspondiente en cuanto a que la persona que realizó esa labor sí aprendió el arte, el oficio o la profesión para la cual se le estaba capacitando y permitiendo trabajar. Si el patrono se niega a cumplir con esa disposición de extender la certificación, se puede acudir ante la Inspección General de Trabajo para que ésta ordene la práctica de un examen de aptitud. Es decir, bueno, usted patrono no quiere, lo voy a evaluar yo. Vamos a ver si efectivamente el joven aprendió, el aprendiz aprendió. Porque puede ser que el patrono no quiera dar esa certificación porque no aprendió el oficio. Un oficio, ser zapatero. Un oficio muy digno, porque cuando uno usa un par de zapatos cómodos, hechos a mano, como los que encontramos en Antigua o en Pastores, o en algunos municipios de Jutiapa, si no recuerdo mal, Acatempa creo que también hace zapatos. ¿Qué pasa? Si no aprendió el oficio zapatero, no le vamos a extender esa certificación. Pero si lo capacitamos, lo entrenamos, le enseñamos, pero por capricho no le queremos dar, él puede acudir a la inspección y decir, miren, señores de la inspección, el patrono con el que yo hice un trabajo de aprendizaje no me quiere dar mi certificación. ¿Qué va a hacer la inspección? Bueno, entonces lo vamos a evaluar, vamos a ver si tiene la aptitud para efectivamente hacer ese trabajo. Es como cuando ustedes se trasladan de una universidad a otra y dicen, bueno, vamos a hacer equivalencia. O ya tienen cierto conocimiento de algún idioma y van a inscribirse a una academia y hacen un examen de aptitud para ver en qué nivel los pueden colocar, qué nivel de aprendizaje. Si ese examen es aprobado ante la inspección, el patrono está obligado ya con una orden de la inspección de emitir dicha certificación. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales para artes y oficios debe de regirse por las disposiciones de dicho capítulo, es decir, capítulo 6, el título 4, así como las disposiciones que para el efecto emitan forma conjunta de preferencia el Ministerio de Trabajo y de Educación.
¿Qué se refiere con estos establecimientos correccionales? Granjas de cumplimiento de condena, tanto de menores como de adolescentes en conflicto con la ley, pero como de mayores. Trabajo de Pavón, de Pavoncito, de la granja penal en Puerto Barrios, la de Cantel en Quetzaltenango, la gente que hace hamacas, que hace mochilas, que hace bolsas de cuero. Aprendieron un oficio posiblemente, ¿sí? Aprendieron a pintar, pero para eso debe de existir un reglamento partiendo de lo que establece el Código de Trabajo y lo que para el efecto disponga el Ministerio de Trabajo y de Educación. No es solo así, ¿por qué? Porque la persona, en cuanto recobre su libertad o cuando se condena, como parte de las medidas de reinserción en la sociedad, va a ir a desempeñar ese oficio o ese arte que aprendió. Si no está avalado, difícilmente alguien lo pueda contratar. Pasa. Yo tuve la oportunidad de desempeñarme un tiempo en una entidad del Estado que tiene a su cargo las granjas de cumplimiento de condena de los adolescentes de conflicto con la ley, así como los de detención preventiva, y existían convenios con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, cuanto a darles esa capacitación en algún oficio, con INTECAP incluso, para que ellos también avalen la profesión, el arte o el oficio que están aprendiendo y que puedan ser contratados o ya salir a desempeñar una función específica, un trabajo, un oficio, al momento en que se reintegren a la sociedad. Esto es parte de la función que tiene la pena en este tipo de establecimientos. Ustedes saben que la pena no solo es un castigo, también tiene que contribuir a la resocialización y reinserción. Y la resocialización lleva este aspecto de trabajo, educación, capacidad, conocimiento. Y la reinserción es como lo vamos a ir incorporando poco a poco, dándole permisos para que vaya a trabajar, para que vaya a estudiar, para que vaya a hacer sus exámenes y lograr cumplir con el fin de la pena. Eliminar ese pensamiento delictivo que tiene la persona y encauzarla, entre comillas, a un actuar adecuado en la sociedad. Siguiente regla. Trabajo en el mar y en las vías navegables. El trabajador del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de la manutención y del salario convenido. Son servicios propios de la navegación, todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. El patrono en este caso es el naviero o armador, el propietario o no propietario de la nave, la persona o la entidad que la pareja, la perpetra y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo. Esos son términos meramente marítimos, que no vale la pena entrar a discutir cada uno de ellos. Por lo menos no en este momento por el tipo de preparación que ustedes estén teniendo. Y que percibe las utilidades que produce y soporta las responsabilidades que la afectan en armonía con el artículo 2 del presente código. Es decir, patrono en este caso es el dueño del buque, que corre con el riesgo de la ganancia o la pérdida. Si el barco se hunde es pérdida. Si el barco se retrasa en entregar la mercadería es pérdida. Esas pérdidas las soporta el patrón. O la persona que soporta esa pérdida es la que se considera patrón. Esto con fundamento en lo que establece el artículo 175. El trabajo en el mar y en las vías navegables puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje determinado. Yo conozco gente que se embarca, se va por 6 o 8 meses y regresa. Plazo fijo. Contratan por 6 meses. 6 meses porque le llevan 3 meses ir de aquí a Miami y cargar, descargar y volver a regresar. Hay gente que lo hace y de subir. Descansa 6 meses y a los 6 meses siguientes vuelven a contratar. El trabajador debe ser restituido en cuanto al trabajo de mar y las vías navegables al lugar o puerto que para cada modalidad de contrato se establezca.
excepto en el caso de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero o por imposibilidad absoluta de cumplimiento. Es decir, si por ejemplo yo lo contraté en Guatemala, pero resulta que en Miami, abajo del barco, lo agarran cometiendo un acto delictivo y se va a prisión, no tengo obligación de regresar. Yo voy a regresar en mi viaje. Él se quedará en Miami, a Florida, cumpliendo alguna sanción, alguna pena. O por imposibilidad absoluta de cumplimiento, que ha pasado. En Puerto Barrios, por ejemplo, Santo Tomás, estuvo hace muchos años, no sé si todavía esté, porque tengo años de no ir, un barco que cayó, por así decirlo, llegó a un cierto punto muerto en la bahía de Amatique, entre Puerto Barrios y Santo Tomás, o despacito Santo Tomás. Ahí se estacionó el barco y ahí lo dejaron abandonado su tripulación. ¿Por qué? Porque el dueño del barco no les iba a pagar, porque el dueño del barco había quebrado, se había desaparecido. Existía una imposibilidad absoluta de cumplir con regresarlos o cumplir con ese contrato de trabajo porque ya no había patrón. La gente abandonó el barco, lo que pudo sacar, sacó y lo vendió. Y por eso, si ustedes van a ese tipo de lugares donde hay puertos, van a ver ustedes que hay personas de repente que no son de Guatemala, pero posiblemente por ese tipo de situación. Y lo mismo puede pasar a guatemalteco que se queda en otro lado. Se establecen en este tipo de contratos de trabajo las causas justas que facultan para dar por terminado el contrato, así como las causales que facultan a los trabajadores para dar por terminado su contrato. Ven ustedes que aquí también existen causales distintas de las que establece el 77, 78, para dar por parte del patrón o del trabajador finalizada esa relación de trabajo. También se establece la obligación del organismo ejecutivo de emitir un reglamento respectivo por conducto al Ministerio de Trabajo. El actual gobierno, hace unos meses, no recuerdo si fue a principios de este año o de septiembre para acá por lo menos, emitió un reglamento, una disposición, es una ley que fomentaba el trabajo marítimo. Yo les coloqué acá el enlace hacia esa iniciativa de ley. Creo que ahora ya es una ley vigente. Sería de buscar. Pero si ustedes la necesitan, la solicitan, déjenme unos días, yo voy a buscar la ley, si ya está aprobada, y se las comparto o les comparto el enlace que está acá. Y ya para finalizar con la clase del día de hoy, que ustedes puedan tener un par de minutos entre esta y la siguiente clase para los que están en esa situación, régimen de los servicios del Estado y sus instituciones. Último tema. El artículo 191 establece que las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades obtenidas con fondos públicos, así como sus trabajadores, se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo. Dicho estatuto regulará lo relativo a la selección, promoción, traslado, permuta, suspensión y remoción y las obligaciones, derechos y prestaciones que le corresponden. En caso la entidad o institución esté sujeta a una disciplina especial por su naturaleza, se regirá por sus ordenanzas, estatutos o reglamentos. Tarea que les queda en esta diapositiva. Tarea para su conocimiento y preparación académica. 1. ¿Cuál es el estatuto de los trabajadores del Estado? 2. Al menos 2 instituciones que se rijan por sus propias ordenanzas y que no se rijan por el estatuto ni el Código de Trabajo. Y 3. ¿Qué pasa si es una entidad del Estado que no se sujeta al estatuto de los trabajadores del Estado, sino que al Código de Trabajo? O se sujeta a ambas. ¿Qué norma se aplica y por qué se aplicaría cualquiera de las dos normativas? Código de Trabajo o el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Preguntas que les quedan que me gustaría que los que pues estén estudiando y se estén preparando bien para su examen, para futuro profesional, las puedan responder a través del correo. Creo que ya llegamos a la hora de finalización de la clase. Les vamos a dejar, como siempre, las preguntas que les pueden ayudar a ustedes para corroborar su información, para ir contestando las interrogantes que les puedan a ustedes surgir
no son las preguntas del examen. La semana pasada todavía recibí, no, esa semana recibí un correo de alguien que me decía, Vic, disculpe, las preguntas las debemos de estudiar para el examen. No me cansaré de decirlo. Estas preguntas no son las del examen. Si van a estudiar estas preguntas y se las van a memorizar y no le van a prestar atención a los demás temas que hemos visto, pueden perder. Estas preguntas no son las preguntas del examen. Por favor, que les quede clarito. Bueno, hemos llegado a la hora de finalización de la clase o el periodo en que finaliza. Les agradezco la comprensión en cuanto a la tardanza, pero como dije, 3 veces tuve que cambiar de equipo y afortunadamente pues aquí ya con este pude trabajar bien. Se agradece la atención prestada para quienes ya no tienen clase, pues tengan un resto de la tarde de descanso o de relax. Para los que no, pues al final de la jornada, ya cuando tengan sus títulos, van a haber compensado el esfuerzo que están haciendo en estos momentos. Tengan ustedes muy feliz tarde. Como les dije, la próxima semana tenemos clase, la siguiente examen parcial. No se les olvide, la próxima semana sí hay clase. Tengan entonces ustedes una muy feliz tarde. Que descansen.